le doy la bienvenida a Laila Daiter, nuestra magíster en educación, promotora de la lectura ya hace un par de años. Y bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miriam, muy bien. Escuchándote atentamente acerca del maltrato y del abuso a los adultos mayores y pensando en esto que hemos charlado en otros programas también. Sí. Tengo este libro que me pareció muy atinado como reflexión, que es La violencia cotidiana y global, una reflexión sobre sus causas, de Joaquín Bauer. Es realmente excelente porque primero que menciona, no sé si conocen el experimento Milgram, que fue un hombre que un científico que tomó un grupo de personas y con actores que simulaban, digamos, los roles, proponía a dos personas que tomaba de la calle, que eran profesores con ese rol, que le dieran shock eléctricos a otra persona que estaba en otro cuarto, ¿no? Entonces, bueno, es un experimento que búsquenlo, se llama Experimento Milgram, hay una película sobre esto que es muy interesante de poder ver cómo eso funcionaba. En realidad, las personas que iban a ser observadas no era la persona que recibía el electroshock supuesto, porque eso era un simulacro, sino aquel que tenía que subir la palanca de el contenido de los voltios, ¿no? No sé si se entiende, porque es un experimento complejo para explicarlo así rápidamente, pero el tema era que la persona que tenía que enviar dolor al otro era la persona observada, y el 63% de las personas que fueron cientos, lo hacían, ejercían esa agresión hacia el otro. Y eso fue lo llamativo en aquel entonces, que suscitó toda una investigación acerca de, bueno, cómo sucedían, por ejemplo, la complicidad en lo que hizo Hitler, por ejemplo, ¿no? Que cómo ante dos personas de bata blanca que ponían ese lugar de autoridad, ejercían, incitaban a la violencia a otras personas que le infligían dolor a alguien que no le hizo nada. Y nadie se paraba y decía, basta, no lo hago más. Salvo una sola persona que dijo, yo no lo voy a hacer porque alguna vez me lo han hecho a mí, había sido torturado y dijo, yo esto no lo hago. Pero fue uno de un montón de personas que habían pasado por este experimento. Bueno, retoma este libro, La violencia cotidiana y global, en uno de los capítulos, que es algo muy interesante lo que dice. Dice que después de este experimento había algo en que nadie se había fijado, que ninguno de los participantes que hacían de profesores, que eran los investigados, aumentaba la potencia del electroshock cuando detrás de él había dos directores de prueba vestidos con bata blanca, uno de los cuales pedía que se le aplicaran más electroshock, mientras que el otro replicaba, no tiene por qué hacerlo si no quiere. Es decir, ese detalle de que no había o sea, había una cosa de discusión entre las personas de bata blanca, generaba que la persona observada no lo haga instintivamente, no era que quería maltratar al otro. Y eso fue un detalle que en aquel momento no se había visto. Que este médico, porque es un neurobiólogo médico, lo toma. Y es muy interesante lo que dice, porque él apunta a que las personas que están sanas, psíquicamente sanas, sin ninguna presión externa, ni se sienten incitadas por nadie, les repugna infligir daño a los demás. Lo que significa que esto que antes se había pensado como que la violencia era instintiva en el ser humano, que todo el ser humano por instinto es violento y mata y demás, no es así. No existe un poder maligno ni un instinto que haga que la persona lo haga, sino que hay una cuestión que me parece que es muy interesante decirlo, que hay un otro que percibe la exclusión y la humillación como un dolor físico y reacciona con agresividad. Esto que él habla de que no están los genes, lo dice en la tapa, la verdadera causa de la violencia en la sociedad no está en los genes, sino en la desigualdad.
me parece que es clave, ¿no? Por lo menos de ponernos Totalmente. a reflexionar acerca de lo que hoy nos pasa todos los días. Porque a cada rato vemos, ¿no? Linchamientos, en fin, de todo en la tele y en los medios, y que me parece que requieren una reflexión acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Porque dice, según la ley del límite del dolor, o sea, si alguien padece penuria y ve a su vez ¿cómo decirlo para que se entienda lo que quiero decir? Que hay un sector de la sociedad que tiene abundancia, eso le inflige dolor, es dolor. ¿Vieron cuando uno pasa y ve, no sé, un niño que me tocó hace muy poquito ver que limpiaba algo que había encontrado en la basura, lo limpiaba en el cordón de la vereda y se lo comía, y a mí me causaba dolor real. Yo digo, claro, uno no puede ponerse en el lugar del otro, el dolor que le causa al otro, ver al otro que le sobra, ¿no? Uno se pone del lugar de uno, pero el dolor del otro es realmente casi inentendible. Es muy difícil de ponerse en ese lugar. Es decir, que en ese límite del dolor es donde este médico toma como límite justamente para entender que eso es lo que genera la violencia. Bueno, es un libro que da que hablar y habla de la exclusión, de la humillación que significa para el otro. Por ejemplo, estar con ojotas en un ambiente donde hace muchísimo frío, que hace poco lo he visto en una escuela, y todos tenían zapatillas y medias y ese niño no. Entonces, verlo en esa situación es lo que a uno le causa dolor, pero el niño que está en esa situación es el que le causa algo mucho más impresionante, y que bueno, que hay que ponerse en ese lugar para ver cómo eso empieza a generar también la violencia. Bueno, es un tema muy interesante para poder pensarlo en una situación como la que vivimos diariamente, donde hay exclusión, hay pobreza y existe la humillación. ¿Cómo, digamos, porque hace un planteo muy interesante de solución o de vislumbre de solución? A través de las relaciones interpersonales y la generación de confianza con el otro. Es decir, que todo lo que tenga que ver con la mediación de la palabra, la comunicación, las relaciones con las personas y la confianza van a generar también los cambios más desde el lado de la humanidad, que es lo que queremos rescatar.